marcas cuando empieces. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco muchísimo la presencia de Diego Tatián, investigador, profesor, doctor por la Universidad de Córdoba de Argentina, que nos está acompañando esta noche para platicar sobre Spinoza, sobre la filosofía de este autor de la modernidad, que tienen mucho que plantearnos el día de hoy en esta sesión. Y previo a nuestra plática, yo le hice un par de preguntas a Diego que me gustaría discutir. ¿Sí? La primera de ellas, Diego, agradeciendo nuevamente aquí tu presencia, es precisamente: ¿qué es eso que encuentras de invaluable en la filosofía de Spinoza que nos ayuda a comprender las condiciones actuales de la organización o desorganización ética y política en Latinoamérica? Tu micrófono, Diego, perdón. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. No, quería comenzar por agradecerte y al Círculo de Estudios Vitalistas por esta invitación a esta charla, a esta conversación y también por las preguntas, por supuesto, ¿no? Preguntas muy importantes. Respecto de esta, que en efecto con un conjunto de amigos y de amigas desde hace ya muchos años estamos tratando de desarrollar un programa de lectura de la filosofía de Spinoza en clave latinoamericana, eh, que de alguna manera lo pensamos como alternativa al desarrollo del gran programa de lectura europeo que tiene inicio quizás en el Mayo francés, de Spinoza como un pensador del deseo contra el poder, digamos así, un pensador libertario en el viejo uso de la palabra, un pensador que de alguna manera desbloquea un conjunto de temáticas y problemas a las que había llegado la izquierda más tradicional, más ortodoxa, más convencional en ese momento, y que por supuesto fue y es de una fecundidad enorme. Ahora bien, nos parecía, y me parece en particular, que de alguna manera América Latina tiene un conjunto de problemas, y sobre todo que hay un texto, el texto eminentemente político, filosófico en América Latina es la política, es decir, hay un interés filosófico en la política prioritaria, cuya experiencia vuelve inaplicables, la palabra me parece pertinente, el conjunto de conceptos pensados para realidades que son diferentes, o por lo menos parcialmente, ¿no? No se trata, por lo tanto, de tomar al espinosismo y al pensamiento de Spinoza como un conjunto de ideas que podemos aplicar directamente sobre una materia, sino pensar con Spinoza, pensar con Spinoza los dilemas en América Latina y, por lo tanto, concebirlo como al espinosismo como un campo de trabajo. Como un campo de trabajo filosófico, político, de la teoría social, de la militancia política, por supuesto, y junto con esto, bueno, reivindicar la necesidad de desarrollar un espinosismo en lengua castellana. Es decir, una filosofía no, ninguna lengua es por sí filosófica, deviene filosófica en la medida que un conjunto de personas trabajan sobre ella para hacerle decir, para poder decir con ella, eh, en fin, cosas, ¿no? Y entonces el desarrollo de un espinosismo en lengua castellana y en lengua portuguesa también me parece muy importante y está en el centro de este proyecto que un poco espontáneamente al principio, después un poco más eh, perfiladamente tratamos de desarrollar. Y bueno, y básicamente el concepto, un poco para no extendernos tanto, Spinoza es uno de los pocos filósofos del canon, por decir así, o de la historia de la filosofía, que ha buscado pensar la noción de democracia. Es decir, de Platón a Kant, en general los filósofos han sido renuentes respecto a este tema.
de este término, como este concepto como despotismo de las mayorías. Bueno, Spinoza piensa la democracia de una manera completamente diferente y un tipo de democracia que no tiene nada que ver con lo que actualmente se entiende por esta palabra. No es una democracia puramente procedimental, una democracia puramente formal, sino sustantivo que toma en cuenta la complejidad y la realidad, una democracia realista en sentido maquiaveliano del término. Entonces me parece que hay, junto por supuesto, sabiendo que es un filósofo que vivió hace 3 siglos y medio, que no conoció la sociedad de masas, cuyos problemas eran otros, y no se trata, por lo tanto, como te decía, de aplicar, sino de dejarse estimular y pensar con él un conjunto de problemas bajo el presupuesto de que sus ideas están vivas y tienen cosas para aportar. Muchas gracias por esta respuesta que creo que se conecta en una relación causa y efecto precisamente con el horizonte político que estamos viviendo en Latinoamérica y tiene que ver precisamente con la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cómo se puede leer en términos afectivos precisamente este incansable resurgimiento de la ultraderecha en diferentes latitudes del mundo y ahora mismo en las condiciones en las que este, eh, ciertos, ciertos espacios, ciertas dinámicas en Latinoamérica las estamos padeciendo, ¿no? ¿Cómo leemos eso, Diego? Sí, eh, sí, yo creo que es una pregunta absolutamente fundamental porque se verifica, como decís, una irrupción de cosas que desde cierta ingenuidad podríamos haber creído que estaban superadas o que eran cosas del pasado. Y sin embargo, todo está siempre ahí buscando, esperando el momento de su reactualización, de su manifestación o como lo quieras llamar. Y a mí me parece que hay lo que explica eso, y en esto también Spinoza me parece que aporta para explicar fenómenos desgraciados como esto, por supuesto que tiene una dimensión económica y tiene causas que podemos llamarla económica, pero tiene una dimensión afectiva también prioritaria y primaria. A mí me parece que hay una profunda insatisfacción a la base digamos, a la base de estos fenómenos. Hay vidas profundamente dañadas que, digamos, que están saturadas de pasiones tristes y sobre todo de pasiones de odio, y que se manifiestan en una identificación con propuestas políticas que tienen que ver con la destrucción, con la crueldad, con la exclusión, con la segregación. Y de alguna manera hay una derecha que, que, que gestiona de manera muy eficaz todo un régimen de afectos y un régimen de deseos recordemos que para Spinoza el deseo no es autónomo, digamos, ¿no? El deseo está siempre heterodeterminado, las personas son conscientes, se creen libres, dice Spinoza, porque son conscientes de lo que desean, pero no saben por qué desean lo que desean. Y ese por qué desean lo que desean es siempre una determinación exterior que puede ser pensado como manipulación política ciertas veces o no, y por tanto la libertad no es eh, hacer lo que uno quiere, sino saber por qué uno quiere lo que quiere, ¿no? Es la extensión hacia las causas del deseo, por decir así, por parte del pensamiento o de una conciencia que es filosófica pero también es política, que es individual pero también es común. Entonces la discusión, el debate público es fundamental para esto, digamos, no estoy hablando de nada que pueda ser demasiado este, sofisticado, ¿no? Bueno, entonces me parece que básicamente hay un poder de determinación de los afectos y de los deseos que es mayor, tal vez mayor que nunca, que se vale de las vidas dañadas para impulsar ese deseo en determinada dirección, que es una dirección que estropea la vida en común, efectivamente, ¿no? Es interesante, digo, porque significa de alguna manera algo que vamos a retomar más tarde, que hay como una potencia de esas pasiones tristes, ¿no? Una vez determinadas precisamente por estos mecanismos de poder. Deleuze tiene una frase que dice,
habla del poder de la impotencia. La impotencia no es pasividad, no siempre es pasividad, no siempre es retracción, no siempre es quietud, no siempre es inhibición, ¿no? La impotencia puede ser un poder de daño muy grande, manifestarse como un poder de daño muy grande, y la tristeza también. Y el odio también, sabemos del poder del odio, los efectos del odio, lo que el odio puede, ¿no? Entonces me parece a mí que el gran desafío de la democracia en términos de Spinoza es preguntarse y responder la pregunta, ¿cuáles son las pasiones propiamente o los afectos propiamente democráticos? ¿Cómo generar condiciones económicas y políticas para que el deseo no desee la autodestrucción o la destrucción del otro y de la otra, sino que se oriente en una composición hacia sociedades más integradas, más plenas, en las cuales el derecho natural de las personas puedan tener una expansión suficiente? Bueno, esa pregunta no es de respuesta fácil, sino que tiene una dificultad, requiere de un trabajo, hay una opacidad ahí, pero me parece que es el gran desafío de la democracia. Y de alguna manera la opción por las ultraderechas de grandes sectores de la población es porque la democracia no ha sabido generar un encantamiento, por decir así, no ha sabido abrir una dimensión cualitativa, una dimensión afectiva que acompañe un conjunto de políticas públicas que, si no tienen esa dimensión, quedan absolutamente descarnadas y efectivamente se vuelven muy vulnerables a propuestas que movilizan pasiones, en ese caso tristes, ¿no? Entonces, la dimensión afectiva de la democracia me parece que es una pregunta completamente central. Digo, querría antes de terminar, como preguntarte dos cosas, ¿sí? La primera tiene que ver precisamente con esta posibilidad de esta ampliación de la democracia, como señalas, ¿sí? Con esas promesas y esas expectativas, y su relación con la potencia de la multitud, precisamente, ¿no? Una de las cuestiones en las que te había escrito nuestro intercambio era precisamente para indagar qué encontrabas tú de necesario, de novedoso en esa resistencia que ahora mismo en tu espacio cultural, geográfico, que es Argentina, sí se encuentra una gran resistencia frente al desmantelamiento de esas instituciones. ¿Cuál sería esa novedad o esa posibilidad de esta potencia de la multitud que está haciendo resistencia en Argentina ahora mismo? En Argentina está pasando, digamos, es un gran laboratorio internacional, ¿no? Recuerdo una frase de Karl Kraus, un gran ensayista de la Viena del cambio de siglo, ¿no? Que hablaba de Viena como un campo de pruebas para la destrucción del mundo, ¿no? Bueno, un poco podríamos aplicar lo que está pasando en la Argentina en este momento, es un campo de prueba de destrucción institucional y destrucción del trabajo acumulado de generaciones enteras de argentinos por un progresismo reaccionario, lo llamaría de esa manera, tecnocrático y reaccionario, bueno, que en fin, que está tratando de ver en la Argentina de algo que es la destrucción del Estado y la destrucción de las instituciones del Estado y de las instituciones que vuelven a las personas más integradas y más libres, como por ejemplo las instituciones culturales, las universidades públicas y demás, por el desvanecimiento, por un desvanecimiento que tiene la forma de un shock y que genera indudablemente una resistencia. Ha generado una resistencia y una represión feroz. Sin ir más lejos, esta semana en la que se votó una ley muy importante en la Argentina. Entonces, está abierto, me parece, este experimento. Yo creo que, digamos, cabe confiar en una sabiduría popular que sea capaz de, antes de que sea demasiado tarde, tal vez, porque el proyecto de mi ley es muy curioso. Ha llegado al Estado para destruir el Estado. De hecho, cuando sale de gira internacional no se reúne con los jefes de Estado, se reúne con los CEOs de las grandes corporaciones mediáticas o de las tecnológicas, digamos, ¿no? Con Elon Musk y con otros como él. Es decir, es la vanguardia, la Argentina, de un proyecto que
de post-política y de post-soberanía y de post-democracia, también podríamos decir. Entonces, pero al mismo tiempo que el programa tiene en su centro la destrucción del Estado, en lo que tiene de contención social, en lo que tiene de políticas públicas y demás, sin embargo hay un fortalecimiento tremendo del aparato represivo, es decir, del monopolio de la violencia, ¿no? Como se vio precisamente esta semana. No es destrucción del Estado, es la reducción del Estado solamente a esa dimensión represiva que tiene todo Estado, en mayor o menor grado, para precisamente afrontar esa resistencia. Bueno, se trata de ver cómo evolucionan las cosas. Me parece que en Argentina hay una reserva democrática que viene de muy lejos y que no es tan fácil de destruir, pero va a ser necesaria, digamos, la participación de las personas, la reacción de las personas y sobre todo dejar de lado ciertas diferencias bajo la conciencia de que estamos frente a un peligro, a una amenaza muy grande, ¿no? Porque hay una novedad en el gobierno de Milei. No es igual a las derechas a las que estamos acostumbrados, no expresa las grandes derechas argentinas, no expresa la vieja aristocracia exportadora, el diario de la Nación, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas. Es como un personaje salido de los medios, descalzado, que no hace pie, por decir así, y que sin embargo ha tenido mucha eficacia en el impacto popular. Entonces es algo completamente, por decir así, completamente nuevo, eh, y que bueno, habrá que apelar, como te decía, a la mejor historia de la política argentina para enfrentar esto y sobre todo a mucho pensamiento desprejuiciado, ¿no? No querer liquidarlo de manera perezosa, sino tratar de pensar, de pensar en toda su magnitud esto que está sucediendo. Diego, pues seguramente vamos a seguir tratando estos temas en la charla. Yo te agradezco mucho este tiempo pequeño que me has dado para hablar más o menos de estas cuestiones que sin duda dan mucho que pensar. Y no me quiero despedir sin antes hacerte la última pregunta sorpresa para ti, porque tiene que ver con una relación íntima con el pensamiento de Spinoza. ¿Qué significa para ti la obra de Spinoza en tu fuero interno, en tus propias pasiones, en tus propios afectos? Cuéntanos un poco de eso, por favor, Diego. Bueno, muchas gracias, Ernesto. En realidad, indudablemente un filósofo, digamos, de la historia de la filosofía, a quien alguien le dedica muchos años de trabajo y de investigación, es un objeto de estudio, ¿no? Y uno puede, la opción por ese objeto de estudio, por ese pensar en vez de otro, es muy misteriosa, digamos, no es fácilmente desentrañable. Y, indudablemente, Spinoza es mi objeto de estudio académico hace mucho tiempo, pero junto con eso, que no me pasó con otros, por ejemplo, antes de Spinoza me dediqué a estudiar muchos años el pensamiento de Martin Heidegger, bueno, y otros pensadores que me interesan, pero Spinoza es un compañero de vida. ¿Esto qué significa? Significa que es alguien con quien uno está en el mundo, piensa el mundo, trata de mirar las situaciones nuevas. Este, por supuesto, no es una invocación que se hace, sino que acompaña, un amigo, digamos, ¿no? Acompaña lo que la experiencia va entregando para pensarlo. No me pasó con otros, me pasó únicamente con Spinoza, ¿no? Y esta, bueno, diría eso, apelaría a la palabra amistad para responder a la pregunta que, una amistad rara, una amistad que es un concepto absolutamente central, aunque filológicamente no muy relevante en el propio pensamiento de Spinoza. Por ejemplo, Borges tiene una conferencia sobre Spinoza que enfatiza la cuestión de la amistad, dice un amigo del que nos hemos perdido, con el que hubiéramos querido estar, ¿no? Y, y desarrolla esta idea. Pero me parece que hay una dimensión de amistad en el espinosismo que trasciende los contemporáneos. Pues te agradezco muchísimo este espacio para indagar un poquito en tus propios intereses y en un diagnóstico muy sucinto
de la situación actual y del pensamiento de Spinoza. Creo que con esto damos por terminada la entrevista y solo le voy a pedir entonces a Abraham que a ver, nos escribió ahí. Ah, ok.